Artículo 55. Conversión. Reformado por el artículo 2 del decreto 296 del Congreso de la República. Los penados con multa que no la hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueren insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 quetzales y 100 quetzales por día. Artículo 56. Inhabilitación absoluta. La inhabilitación absoluta comprende 1. La suspensión de los derechos políticos. 2. La pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proveniere de elección popular. 3. La incapacidad de obtener cargos, empleos y comisiones públicos. 4. La privación del derecho de elegir y ser electo. 5. La incapacidad de ejercer la patria potestad y de ser tutor o protutor. Artículo 57. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial consistirá, según el caso, 1. En la imposición de alguna o algunas de las inhabilitaciones establecidas en los distintos incisos del artículo que antecede. 2. En la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación. En los delitos cuyo bien jurídico protegido sea la administración pública o la administración de justicia, la inhabilitación especial será la que corresponde a los incisos segundo y tercero del artículo que antecede. Cuando se trate de personas jurídicas, la inhabilitación especial consistirá en la incapacidad para contratar con el Estado. Artículo 58. Aplicación de inhabilitación especial. Conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una profesión o actividad. En los delitos contra la administración pública y administración de justicia, conjuntamente con la pena principal, se impondrá la de inhabilitación absoluta o especial, la que no podrá ser inferior a 4 años. Artículo 59. Suspensión de derechos políticos. La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los derechos políticos, aunque el tiempo de la condena, aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación. Artículo 60. Comiso. El comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubieran cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho, cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del organismo judicial. El comiso procederá únicamente en caso de que el juez o tribunal competente no declare la extinción de dominio, conforme a la ley de la materia. Artículo 61. Publicación de la sentencia. La publicación de la sentencia es pena accesoria a la principal que se imponga por los delitos contra el honor. A petición del ofendido o de sus herederos, el juez, a su prudente arbitrio, ordenará la publicación de la sentencia en 1 o 2 periódicos de los de mayor circulación en la República, a costa del condenado o de los solicitantes subsidiariamente, cuando estime que la publicidad pueda contribuir a reparar el daño moral causado por el delito. En ningún caso podrá ordenarse la publicación de la sentencia cuando afecte a menores o a terceros. Artículo 2. De la aplicación de las penas.
al autor del delito consumado. Salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado, al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Artículo 63. Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Al cómplice de tentativa. Artículo 64. A los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en las dos terceras partes. Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda, dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Artículo 66. Aumento y disminución de límites. Cuando la ley disponga que se aumente o disminuya una pena en una cuota o fracción determinada, se aumentará el máximo y el mínimo en la proporción correspondiente, o se disminuirá en su caso, quedando así fijada la nueva pena, dentro de cuyos límites se graduará su aplicación conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. Artículo 67. Enfermedad mental del detenido. Si el delincuente se enfermare mentalmente después de pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución. En cuanto a la pena personal, al recobrar el penado su salud mental, cumplirá su pena. En igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo condena. Cómputo de la pena. Artículo 68. La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Del concurso de delitos. Artículo 69. Concurso real. Al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves, pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas tuvieren igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior 1 a 50 años de prisión, 2 a 200,000 quetzales de multa. Concurso ideal. Artículo 70. En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario de cometer el otro, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Cuando se trate del concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa o de delitos sancionados solo con multa, el juez, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. Artículo 71. Delito continuado. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones se cometan en las circunstancias siguientes. 1. Con un mismo propósito o resolución criminal. 2. Con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico de la misma o de distinta persona. 3. En el mismo o en diferente lugar. 4. En el mismo o distinto momento, con aprovechamiento de la misma situación. 5. De la misma o de distinta gravedad. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito aumentada en una tercera parte. Artículo 72. Suspensión condicional. De la suspensión condicional de la pena.
Al dictar sentencia, podrán los tribunales suspender condicionalmente la ejecución de la pena, suspensión que podrán conceder por un tiempo no mayor de 2 años ni mayor de 5, si concurrieren los delitos siguientes. 1. Que la pena consista en privación de libertad que no exceda de 3 años. 2. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. 3. Que antes de la perpetración del delito, el beneficiado haya observado buena conducta y hubiere sido un trabajador constante. 4. Que la naturaleza del delito cometido, sus móviles y circunstancias no revelen peligrosidad en el agente y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 5. En los delitos contra el régimen tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B y 358C, si el penado ha cumplido con restituir al Estado el valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios que previa liquidación fiscal determine la autoridad tributaria a pedido del juez competente. En este caso, no se tomará en cuenta para el otorgamiento de este beneficio el límite máximo de la pena prevista en la ley para tales ilícitos. Este beneficio se podrá otorgar al momento de dictarse el fallo, o en los casos en que exista sentencia que haya pasado por autoridad de cosa juzgada, cuando el penado cumpla con el pago antes indicado. La aplicación del beneficio en este último caso corresponderá al juez de ejecución. Artículo 73. Reo sometido a medidas de seguridad. No se otorgará el beneficio establecido en el artículo que antecede cuando en la sentencia se imponga, además de la pena personal, una medida de seguridad, excepto en caso de libertad vigilada o mediante control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que se presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. Artículo 74. Responsabilidades civiles. La suspensión condicional de la pena podrá hacerse extensiva a las penas accesorias, pero no eximirá de las obligaciones civiles derivadas del delito. Artículo 75. Advertencia. El juez o tribunal de la causa deberá hacer advertencia personal al reo en relación de la naturaleza del beneficio que se le otorga y de los motivos que puedan producir su revocación, lo que se hará constar por acta en el expediente. Artículo 76. Revocación del beneficio. Si durante el periodo de suspensión de la ejecución de la pena, el beneficiado cometiera un nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado y se ejecutará la pena suspendida más lo que le corresponde por el nuevo cometido. Si durante la suspensión de la condena se descubriese que el penado tiene antecedentes por haber cometido un delito doloso, sufrirá la pena que le hubiera sido impuesta. Artículo 77. Extinción de la pena. Transcurrido el periodo fijado, sin que el penado haya dado motivo para revocar la suspensión, se tendrá por extinguida la pena. Artículo 78. Autoridad competente para decretarla. Capítulo 5 de la libertad condicional. Artículo 78. La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad de acordar la libertad condicional, previa información que al afecto se tramitará ante el Patronato de Cárceles y Liberados o la institución que haga sus veces. Condiciones. Artículo 79. La libertad condicional será acordada en resolución que expresará las condiciones que se imponen al favorecido, consistentes en la sujeción a alguna o algunas medidas de seguridad, mismas que deben estar acompañadas con el dispositivo de control telemático, salvo que en virtud de las pruebas que se presenten a criterio del juez no sea conveniente la aplicación del mismo. Artículo 80. Régimen de libertad condicional. Podrá concederse la libertad condicional al reo que haya cumplido más de la mitad de la pena de prisión que exceda de 3 años y no pase de 12, o que haya cumplido las 3/4 partes de la pena que exceda de 12 años y concurran además las circunstancias siguientes. 1. Que el reo no haya sido ejecutoriamente condenado con anterioridad por otro delito doloso. 2. Haber observado buena conducta durante su reclusión, justificada con hechos positivos que demuestren que ha adquirido hábito de trabajo, orden y moralidad. 3.
que haya restituido la cosa y reparado el daño en los delitos contra el patrimonio y en los demás delitos, que haya satisfecho en lo posible la responsabilidad civil a criterio de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 81. Duración y revocación del régimen de libertad condicional. El régimen a que estará sujeto quien obtenga su libertad condicional durará todo el tiempo que le falte para cumplir la pena impuesta. Si durante ese periodo incurriera en nuevo delito o violare las medidas de seguridad impuestas, se revocará la libertad condicional y será efectiva la parte de la pena que haya dejado de cumplir, sin computar en la misma el tiempo que haya permanecido en libertad. Artículo 82. Extinción de la pena. Transcurrido el periodo de libertad bajo régimen condicional, sin que el beneficiado haya dado motivo a la revocación, se tendrá por extinguida la pena. Artículo 83 del perdón judicial. Condiciones para otorgarlo. Los jueces tienen facultad para otorgar en sentencia perdón judicial, siempre que, a su juicio, las circunstancias en que el delito se cometió lo amerite y se llenen los requisitos siguientes. 1. Que se trate de delincuente primario. 2. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado haya observado conducta intachable y la hubiere conservado durante su prisión. 3. Que los móviles del delito y las circunstancias personales del agente no revelen que en este peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 3. Que los móviles del delito y las circunstancias personales del agente no revelen en peligrosidad social y pueda presumirse que no volverá a delinquir. 4. Que la pena no exceda de 1 año de prisión o consista en multa. Título 7 de las medidas de seguridad, capítulo 1, de la aplicación de las medidas de seguridad. Principio de legalidad. Artículo 84. No se decretarán medidas de seguridad sin disposición legal que las establezca expresamente, ni fuera de los casos previstos en la ley. Artículo 85. Indeterminación en el tiempo. Las medidas de seguridad se aplicarán por tiempo indeterminado, salvo disposición expresa de la ley en contrario. Artículo 86. Aplicación jurisdiccional. Las penas de seguridad previstas en este título solo podrán decretarse por los tribunales de justicia en sentencia condenatoria o absolutoria por delito o falta. Sin embargo, en cualquier tiempo podrán reformar o revocar sus resoluciones al respecto, si se modifica o cesa el estado de peligrosidad del sujeto. Los tribunales podrán decretar la aplicación simultánea de medidas de seguridad compatibles. Artículo 87. Estado peligroso. Se consideran índices de peligrosidad: 1. La declaración de inimputabilidad. 2. La interrupción de la ejecución de la pena por enfermedad mental del condenado. 3. La declaración del delincuente habitual. 4. El caso de tentativa imposible de delito prevista en el artículo 15 de este código. 5. La vagancia habitual. Se entiende por vago el que, teniendo aptitud para ejecutar un trabajo remunerable, se mantiene habitualmente en holganza, viviendo a costa del trabajo de otros o de mendicidad, sin medios de subsistencia conocidos. 6. La embriaguez habitual. 7. Cuando el sujeto fuere toxicómano. 8. La mala conducta observada durante el cumplimiento de la condena. 9. La explotación o el ejercicio de la prostitución. Medidas de seguridad. Artículo 88. Las medidas de seguridad aplicables son las siguientes. 1. Internamiento en establecimiento psiquiátrico. 2. Internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo. 3. Internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial. 4. Libertad vigilada. 5. Prohibición de residir en lugar determinado. 6. Prohibición de concurrir a determinados lugares. 7. Caución de buena conducta. 8. Uso de dispositivo de control telemático con el fin de verificar y asegurar el cumplimiento de medidas de seguridad. Artículo 89. Internamiento especial. Cuando un inimputable de los comprendidos en el inciso 2 del artículo 23 cometa un hecho que la ley califique de delito,
se ordenará su internación en un establecimiento psiquiátrico hasta que por resolución judicial dictada con base en dictámenes periciales pueda modificarse la medida o revocarse si cesó el estado de peligro del sujeto. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en el caso comprendido en el inciso 2 del artículo 87. Artículo 90. Medidas curativas. Los tribunales podrán ordenar, después de cumplida la pena, si lo estimaren peligroso, que es comprendido en el caso previsto en el inciso 1 del artículo 26, sea internado en un establecimiento educativo o de tratamiento especial. Artículo 91. Régimen de trabajo. Los declarados delincuentes habituales serán sometidos, según el grado de peligrosidad que demuestren, al régimen de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo. Esta internación se decretará cuando, cumplida la condena impuesta, se estime que ésta ha sido ineficaz en lo relativo a la readaptación del delincuente. Artículo 92. Peligrosidad por tentativa imposible. En los casos del artículo 15 se someterá el sujeto, según su grado de peligrosidad, a régimen especial de trabajo en alguna de las instituciones mencionadas en el inciso 3 del artículo 88. Artículo 93. Peligrosidad por vagancia. Los vagos que hayan cometido delito, así como los sancionados por vagancia, serán sometidos al régimen de trabajo en granja agrícola, centro industrial u otro análogo, por un término no menor de 1 año ni mayor de 3. Internamiento de ebrios habituales y toxicómanos. Artículo 94. Al condenar por delito cometido bajo la influencia del alcohol o de drogas tóxicas o estupefacientes, y en todo caso en que se compruebe que el delincuente es toxicómano o ebrio habitual, el tribunal correspondiente podrá disponer que, antes o después de cumplida la pena, si fuere de privación de libertad o simultáneamente con ella, si fuere pecuniaria, el sujeto sea internado en un establecimiento de tratamiento especial hasta que se demuestre, previo dictamen médico, que puede ser sometido a otro régimen, como los previstos en los incisos 4, 5, 6 del artículo 88. Artículo 95. Sustitución de establecimiento. Donde no haya establecimiento adecuado, la medida de internamiento, según su naturaleza, se cumplirá en anexo o sección especial de otro establecimiento. Artículo 96. Modificación de penas. Las medidas de internamiento en establecimiento psiquiátrico o en establecimiento educativo o de tratamiento especial cesarán por resolución judicial, dictada con base en dictámenes médico y criminológico, que demuestren que el sujeto puede ser sometido a libertad vigilada. Artículo 97. Libertad vigilada. La libertad vigilada no tendrá carácter de custodia, sino de protección, y consiste, para los enfermos mentales, toxicómanos o ebrios habituales, en confiarlos al cuidado de la familia, bajo la inspección inmediata del patronato de cárceles, y liberados o la institución que haga sus veces, que la ejercerá en la forma y por los medios que estime convenientes. En los casos de suspensión condicional de la pena y de la libertad condicional, la medida de libertad vigilada durará el mismo tiempo que se fije para dichos regímenes. En los demás casos, durará el tiempo que señale el tribunal, sin que pueda ser menor de 1 año. Al aplicar esta medida, el tribunal que corresponda prescribirá las reglas de comportamiento destinadas a evitar nuevas infracciones. Artículo 98. Prohibición de residir en determinados lugares. Los tribunales, a su prudente arbitrio, y cuando lo exijan las consecuencias, podrán imponer al sujeto que haya cumplido una pena o una medida de seguridad la prohibición de residir en determinados lugares durante 1 año como mínimo. Prohibición de concurrir a determinados lugares. Cuando un delito haya sido motivado por hábito vicioso de su autor o por sus costumbres disolutas, o cuando el caso lo requiera, el tribunal podrá imponer, además de la pena, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Artículo 100. Caución de buena conducta. La caución de buena conducta consiste en la garantía personal, hipotecaria, prendaria o depósito de una cantidad de dinero, prestada a satisfacción del tribunal y por el término señalado en la sentencia, de que el sujeto peligroso no cometerá nuevos delitos y de que cumplirá las normas de conducta que le sean impuestas durante un periodo de prueba
que no será menor de 1 año ni excederá de 5. Esta medida se aplicará en los casos de que el tribunal lo estime oportuno. La caución se hará efectiva cuando el sometido a ella violare las normas de conducta impuestas. En caso contrario, al finalizar su plazo, se ordenará la devolución de la suma depositada o la cancelación de la garantía. Artículo 101. Extinción de la responsabilidad penal. De la extinción de la responsabilidad penal y de la pena al título 8. La responsabilidad penal se extingue: 1. Por muerte del procesado o del condenado. 2. Por amnistía. 3. Por perdón del ofendido, en los casos en que la ley lo permita expresamente. 4. Por prescripción. 5. Por cumplimiento de la pena. Artículo 102. Extinción de la pena. La pena se extingue: 1. Por su cumplimiento. 2. Por muerte del reo. 3. Por amnistía. 4. Por indulto. 5. Por perdón del ofendido en los casos señalados por la ley. 6. Por prescripción. Artículo 103. Extinción por muerte. La muerte de quien ha sido condenado extingue también la pena pecuniaria impuesta pendiente de satisfacer y todas las consecuencias penales de la misma. Artículo 104. Amnistía. La amnistía extingue por completo la pena y todos sus efectos. Artículo 105. Indulto. El indulto solo extingue la pena principal. Artículo 106. Perdón del ofendido. El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal y la pena, si ya se hubiera impuesto, por delitos solamente perseguibles mediante denuncia o querella. En los delitos cometidos contra menores o incapacitados, el tribunal podrá rechazar la eficacia del perdón otorgado por los representantes de aquellos, ordenando la continuación del proceso o el cumplimiento de la condena, a solicitud o con intervención del Ministerio Público. Artículo 107. Prescripción de la responsabilidad. La responsabilidad penal prescribe: 1. A los 25 años cuando correspondiere pena de muerte. 2. Por el transcurso de un periodo igual al máximo de duración de la pena señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de 20 años ni ser inferior a 3. 3. A los 5 años en los delitos penados con multa. 4. A los 6 meses si se tratare de faltas. 5. Por el transcurso del doble del tiempo de la pena máxima señalada para los delitos contemplados en los capítulos 1 y 2 del título 3 del libro 2 del Código Penal. 6. Si el hecho fue cometido por funcionario o empleado público, por los delitos que atentan contra la administración pública y administración de justicia, cuando haya transcurrido el doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Artículo 108. Comienzo del término. La prescripción de la responsabilidad penal comenzará a contarse: 1. Para los delitos consumados desde el día de su consumación. 2. Para el caso de tentativa desde el día en que se suspendió la ejecución. 3. Para los delitos continuados desde el día en que se ejecutó el último hecho. 4. Para los delitos permanentes desde el día en que cesaron sus efectos. 5. Para la conspiración, la proposición, la provocación, la instigación y la inducción, cuando éstas sean punibles desde el día en que se haya ejecutado el último acto. 6. En los delitos cometidos en contra de personas menores de edad, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el momento en que la víctima cumpla su mayoría de edad. 7. Para todos los delitos contra la administración pública y administración de justicia, desde el día en que el funcionario o empleado público cesa en el desempeño de su cargo. Esta disposición se aplica a todos los participantes en el hecho punible, sin excepción alguna. Artículo 109. Interrupción. La prescripción de la acción penal se interrumpe desde que se inicie proceso contra el imputado, corriendo de nuevo el tiempo de la prescripción desde que se paralice su prosecución por cualquier circunstancia. También se interrumpe respecto a quien cometiere otro delito. Artículo 110. Prescripción de la pena. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben por el transcurso de un tiempo doble de la pena fijada, sin que pueda exceder de 30 años. Esta prescripción empezará a contarse desde la fecha en que la sentencia quede firme o desde el día del quebrantamiento de la condena. Interrupción. Artículo 111.
La prescripción de la pena se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido por la comisión de un nuevo delito o porque el reo se presente o fuere habido. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.